Bueno, pues entonces, mis hermanos, tenemos la primera parte de esta predicación y es la Biblia y su historia. Ustedes saben, mis hermanos, que, como vamos a comentar más adelante, pasaron 1500 años para la colección de este libro que usted tiene en sus manos, ¿verdad? Pero que también tiene en su teléfono, en su iPad, en su iPhone, en todo lo que haya. Igualmente, mis hermanos, significa que 1500 años, resumirlo en aproximadamente 40 o 45 minutos, es un gran reto, ¿verdad que sí? Entonces, pero lo bueno es que tenemos hace tanto calor allá afuera, es mejor aquí, ¿verdad? Durar un buen rato, como alguna hora y media, por ahí, así usted va, ¿verdad? Aprende más de la palabra del Señor y su historia, y así puede, ok, mi hermana, gracias. Y así puede mis hermanos estar tranquilitos ahí, porque ¿para qué ir allá afuera con ese calor? Mejor uno durar aquí un buen rato escuchando la palabra del Señor y de su historia. Pues, mis hermanos, así que hay datos, ¿verdad? Historias, yo espero que esté atento, ¿verdad? Porque son datos, historias, números, fechas y esas cosas, así que esté muy atento a lo que vamos a hablar de la palabra del Señor. Y quisiera nuevamente que volvamos al libro donde tuvimos la lectura devocional, Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a leer otra vez, pero ahora desde el 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das, Señor, de compartir tu palabra, Señor, poner en el corazón de los hermanos el invitarme en esta ocasión, Señor, para esta responsabilidad. Por favor, ponga palabras en mi boca, en mi mente, en mi corazón, Señor, y que sea de edificación a tu iglesia y también, Señor, de salvación si hay algunos que no te conocen esta mañana. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos. Por favor, úsanos con poder de lo alto, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos con gracias. Amén. Mis hermanos, también, gracias al Señor, ¿verdad? Una bendición ver también algunas caras nuevas. Gloria al Señor por eso. Eso significa que su iglesia se sigue expandiendo y qué bueno por la iglesia que están en proyecto de levantar allá en Villa Vilorio. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Siempre ore por su pastor, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Que a quien el Señor le da la visión, pero también los colaboradores que van, ¿verdad?, apoyando esa visión del Señor. Sigan orando también, mis hermanos, por Venezuela. Quiero aprovechar el momento para decirle eso, que oren por Venezuela. La situación allá no pinta bien, cada vez es peor. Así que por favor, sigan orando por los hermanos allá, el pastor José Rendón y otros pastores allá. Pastor José Rendón como mi cuñado, como ustedes saben. Bueno, hermanos, entonces sabemos que tenemos la Biblia, ¿verdad? De acuerdo a cómo ha ido avanzando la tecnología. Y cuando hablo de tecnología no solamente es lo electrónico, sino también lo físico. Eso es también avances. Y hoy podemos tener la palabra del Señor completa, ¿verdad? En algo que nunca pensamos, que es hasta en un celular, ¿verdad que sí? O algo menos que quizás en un celular. Pero realmente vamos a ver, mis hermanos, que esto no siempre fue así. Sabemos que no siempre fue así. La historia ha ido avanzando, ¿verdad que sí? Y tenemos, ¿verdad? Mucho historia de lo que es la palabra del Señor, la Biblia. Pero vamos a comenzar, mis hermanos, diciendo que aquí en la República Dominicana
el Día Nacional de la Biblia se celebra el 27 de septiembre. Esta fecha fue establecida por una ley, gloria al Señor por eso. ¿Verdad? Hay cosas, mis hermanos, que siempre van a ser combatidas por el maligno según el tiempo vaya pasando. Pero gracias al Señor porque fue por una ley. Luego, oigan esto, de que un pastor evangélico de San Pedro de Macorís hiciera esta propuesta y finalmente fue aprobada en el año 1984. Fíjense que nosotros podemos ser todavía de influencia, ¿verdad que sí? En nuestra sociedad, sí, ¿verdad? Nos dejamos usar por el Señor y podemos promover cambios para la gloria del Señor y para la salvación de las almas. Entonces, ahora bien, ¿por qué septiembre se celebra el mes de la Biblia? Porque en septiembre recordamos dos hitos importantes vinculados con la traducción bíblica. Por un lado, la primera Biblia completa en español se imprimió en 1539, conocida como la Biblia del oso, por la ilustración de su portada. Van a ver ahí en la imagen. Y era un oso intentando extraer miel de un panal de un árbol. Ahí pueden ver. Esa fue la primera Biblia en español impresa en 1569. Ahora bien, en el 1602, Cipriano de Valera revisó la traducción de Casiodoro de Reina. Esta revisión se conoce como la Biblia del Cántaro. De nuevo, por causa de la ilustración, se le llamó así, de la ilustración, ¿verdad? Donde se ve a una persona ahí vertiendo líquido de un cántaro. Entonces, esta revisión se ha convertido en la Biblia más usada de las iglesias evangélicas de habla hispana, la Biblia Reina Valera. Entonces, ¿qué es la Biblia, mis hermanos? La Biblia es como una pequeña biblioteca que contiene 66 libros inspirados por Dios, como ustedes lo escucharon en las diferentes intervenciones. Fueron inspirados por Dios. Ahora, esos documentos están divididos en dos testamentos, que es el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. Ahora, recuerde, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel escribieron los libros del Antiguo Testamento en hebreo. Óigame bien, escuchen esto, mis hermanos. Sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel. Pero también fueron otras personas que el Señor utilizó, obreros, ¿verdad? Agricultores, entre otros personas más de diferentes clases sociales, porque recuérdese que la Biblia tiene un solo autor, que es Dios. Entonces, Dios es el autor, no la persona que escribió los libros, sino es Dios. Entonces, a Dios no importa quién Él quiera usar, porque Él es quien lo va a usar, ¿verdad que sí? No importa quién sea. Si Dios quiere usarlo, va entonces a ser un buen instrumento del Señor, ¿verdad que sí? Santificado y apartado para Dios. Entonces, los apóstoles y sus asociados escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y arameo, y los del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Podemos ver también lo que era también el hebreo antiguo, ¿verdad que sí? Que, fíjense, mis hermanos, eso es lo que ha servido de base, ¿verdad? Para que hoy usted tenga esto en sus manos, la palabra del Señor, así como usted y yo la tenemos, ¿verdad que sí? Entonces, mis hermanos, igualmente que se escribió el Nuevo Testamento en griego, lo que es el griego antiguo, porque hoy tenemos un griego, pero realmente sirvió de base. Eso es una escritura tallada en piedra del griego antiguo, ¿verdad que sí? De cómo era el griego antiguo, mis hermanos. Entonces, la palabra Biblia viene precisamente de la palabra griega biblos, que significa libros. Entonces, pasaron 1500 años para que todos estos libros fueran escritos, y muchos años más
para que la lista de los libros que ahora conocemos como la Biblia se reuniera en un solo libro. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuánta preservación de la palabra del Señor que vamos a ver más adelante? Pero de manera soberana. Solamente se podría lograr de manera soberana, de manera milagrosa, ¿verdad que sí? Durante tantos tiempos. Entonces, mientras que los 39 libros del Antiguo Testamento se enfocan en la historia de Israel y en las promesas del Salvador que estaba por venir, los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan en la persona de Cristo y el establecimiento de la iglesia. Ya para el año 367 después de Cristo, el obispo de Alejandría llamado Atanasio escribió una carta en la que se incluían esos 27 libros y decía que los cristianos deberían considerarlos autoritativos, como dijéramos ahorita, como dijera nuestro hermano Michael ahorita. La palabra del Señor es la autoridad en la que tenemos nuestra fe, pero también la autoridad final. No hay ni siquiera un libro que se pueda igualar o comparar o ponerse al lado de la palabra del Señor. Entonces su lista fue aceptada por la mayoría de las iglesias cristianas y los libros que él incluyó son los mismos 27 libros que hoy llamamos Nuevo Testamento, que tiene 66 libros, 1189 capítulos y 31.173 versículos. Palabra por palabra inspirada por Dios. Es plenamente verbal la palabra del Señor. No fue inspirada por decir por frases, sino realmente por palabras. Entonces, Dios tomó la iniciativa, mis hermanos, de descubrir o revelarse a sí mismo a la humanidad. Por ejemplo, nosotros conocemos el libro de Hebreos 1:1, ¿verdad que sí? Que dice la palabra del Señor allí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios tomó la iniciativa. Fue en Dios que se originó el deseo de comunicarse con su creación, con los hombres, ¿verdad que sí? Entonces fue en Dios que nació. Nunca el hombre ha querido buscar de Dios. Dios es el que da la iniciativa. Entonces los medios variaron. Algunas veces fueron a través del orden creado, otras por medio de visiones, sueños o de profetas que hablaban. No obstante, los descubrimientos más completos y comprensibles de sí mismos se llevan a cabo mediante las proposiciones de las Escrituras. La palabra de Dios revelada y escrita es única, ya que es la sola revelación de Dios completa y que tan claramente declara la pecaminosidad del hombre y la provisión por parte, otra vez, de Dios de un Salvador. Entonces, antes de que la Biblia fuera escrita, pongan atención a esto, mis hermanos. Mucha atención con esto. Antes de que se comenzara a redactar la palabra de Dios de manera escrita, antes de que se plasmara en papiro, ¿verdad que sí? En el documento o en lo que se llamó papiro, que fue lo que se utilizó la palabra del Señor, o el instrumento que Dios usó para escribirla, sentarla ahí, como ustedes pueden ver, una imagen de lo que era el papiro. Las personas contaban las historias sobre Dios y sobre la relación de Dios con su pueblo que ahora leemos en la Biblia. Primero era contada de manera oral, ¿de acuerdo, mis hermanos? De manera oral. Esta etapa de transmisión de las historias de boca en boca es conocida como la tradición oral. Se las contaban. Esta etapa duró por muchos años. Las familias transmitían las historias de sus antepasados a las nuevas generaciones. Y aunque tengamos hoy la palabra de Dios escrita, mis hermanos, hoy por hoy tenemos que seguir repitiendo, nuestras familias tenemos que seguir repitiendo la palabra del Señor de manera también oral. Esa costumbre debemos de seguirla. Pero fue la que Dios utilizó, ¿verdad? Para que se mantuviera la historia tal como es. Por ejemplo, en el caso de las escrituras del Antiguo Testamento, algunas historias fueron contadas de manera oral
durante siglos antes de ser escrita de forma definitiva. Vamos a ir, por ejemplo, al Salmo 78, que es el propio testimonio de este salmista que da fe de esto. Salmo 78, mire lo que dice el salmista Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales, testifica Asaf, las cuales hemos oído y entendido. O sea, no solamente la oyeron, sino que los padres, las familias, se preocupaban de que la entendieran. Y dice que nuestros padres nos las contaron. Ahora, mis hermanos, una buena pregunta sería, ¿nuestros hijos pueden decir que nosotros le hemos contado la palabra del Señor? ¿Pueden decir ellos ya cuando esté a una edad ya adulta, decir, mi mamá, mi papá siempre me contaba la historia de las palabras de Dios cuando yo era niño, vamos a decir en los devocionales? Yo tengo esa bendición, mis hermanos. Mi mamá me contaba historias bíblicas en los devocionales, mientras estábamos alrededor de su pie, ella en una silla y yo abrazando uno de los pies de ella. Me gustaba abrazar uno de los pies de mi mamá. Nosotros en el piso ahí, como éramos muchos, yo quería estar siempre en el pie de mi mamá, uno de los pies, no importa si el derecho o el izquierdo. Quería estar ahí escuchando la palabra del Señor, pero no estoy diciendo que cada hora la mamá se sienta en una silla y los hijos abajo, no quiero decir eso. Pero cuente la historia y que la entiendan, asegúrese de que la entiendan. Entonces, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, no la vamos a encubrir, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Mire cómo era, qué contaban ellos. Contaban las alabanzas de Dios, contaban su potencia, o sea, su poder, y contaban también las maravillas que hizo. Bendito sea el Señor. O sea, se transmitía de boca en boca, de manera oral, antes de que por lo menos se estableciera en el papel, en papiro, como vimos. Entonces, así podemos ver, por ejemplo, ya ustedes conocen Deuteronomio 6, creo que en una ocasión estuve por aquí compartiendo que los padres las repetían a sus hijos, ¿verdad que sí? Las repetirás a tus hijos, ¿verdad que sí? Cuando te levantes, cuando te acuestes. También podemos leer en Éxodo 13 también que nos habla de eso, pero tenemos que seguir. Vamos a ver ahora, mis hermanos, la escritura de las historias de la Biblia. Debemos entender que la Biblia es de hecho un libro con un autor divino, como hemos dicho, aunque se escribió a lo largo del periodo, como hemos dicho también, 1500 años, mediante plumas de aproximadamente 40 escritores humanos, como ya dijimos anteriormente, de diferentes clases sociales. Entonces, la Biblia comienza, según la tenemos compilada nosotros, los libros, comienza con el relato de Génesis, capítulo 1 y 2, pero según los historiadores se cree que ese no fue el primer libro escrito. Se cree que fue Job, el primer libro escrito realmente, plasmado en papiro, en papel, en ese tipo de papel. Pero está muy bien puesto Génesis como primer libro, ¿verdad que sí? Eso es soberanamente que Dios lo permitió así. Entonces, escrito por Moisés, Génesis, ¿verdad? Alrededor del año 1405 antes de Cristo, y se extiende al relato de la eternidad futura del Apocalipsis, capítulo 21 y 22, escrito por el apóstol Juan alrededor del 95 después de Cristo. Entonces, cuando las sociedades de Medio Oriente empezaron a desarrollar formas de escritura que eran fáciles de aprender y de usar, alrededor ya de los años 1800 antes de Cristo, la gente entonces ya comenzó a escribir historias, canciones, llámese salmos y profecías que se convertirían después en partes de la Biblia. Entonces, estos fueron escritos en papiro, como lo vimos, un material similar al papel, hecho de juncos o en papel vitela, que se hacía de pieles secas de animales. Entonces, los libros del Antiguo Testamento no fueron escritos al mismo tiempo. Este proceso, óigame bien, por eso es que tiene que ser Dios el autor, porque este proceso duró siglos.
Mis hermanos, no fue que hoy se escribió Génesis, el año que viene se escribió Éxodo, el año de arriba o hace 3 años se escribió Éxodos, ¿verdad? Levítico, después Deuteronomio. No, fueron por separados. Entonces, diferentes personas, diferentes épocas. Entonces, ese proceso duró siglos. Ese libro que usted tiene en la mano, llamado Biblia, para compilarlo duró siglos. Entonces, mientras que algunos libros se escribían y recopilaban, otras historias todavía se transmitían de manera oral. O sea, mientras ya comenzó a escribirse, a plasmarse en escrito, pero también al mismo tiempo seguían la tradición oral, ya que estas historias fueron escritas a veces de manera fragmentada o se compilaron más de una versión de la misma historia. Partes de la Biblia pueden ser difíciles de entender quizás por la cultura para nosotros hoy en día. Pero qué bueno que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Que nos guía a toda verdad y nos ilumina a través de su palabra. Ahora, vámonos con la inspiración. La revelación de Dios fue captada en los escritos de la Biblia por medio de la inspiración. Ahora, no es, mis hermanos, inspirarse el término que utilizamos, por ejemplo, que el hermano Michael, como canta, ¿verdad que sí? Como el Señor lo usa cantando. No fue que el hermano Michael en una mañana se levantó inspirado, a medianoche se levantó inspirado y comenzó a fluir para escribir una canción, ¿verdad? O una poesía. No es esa la inspiración. Ese es otro tipo de inspiración, ¿verdad que sí? O que la hermana Renny, ¿verdad? También un día Dios le movió a escribir una poesía. Ella se sintió inspirada en la luna, por ejemplo. Ella se sintió inspirada en los animales. El hermano Juan, no creo que el hermano Juan se vaya a inspirar. No es esa inspiración, mis hermanos. Inspiración es que es respirada por Dios. Y a veces uno se pregunta, ¿pero cómo así? Porque uno realmente se pregunta, ¿cómo así respirada por Dios? Mis hermanos, los autores conservaron su propio estilo. ¿Me entienden? Quizás uno escribía de alguna manera, quizás destacaba. Bueno, ustedes saben que en los escritos se sabe, hay escritos que son dudosos y algunos dicen, no, pero este libro lo escribió Pablo porque su estilo es este, o dicen, no, este libro lo escribió fulano de tal porque su estilo es este. O sea, cada uno conservó su propio estilo al escribir. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, inspirada es que ellos siguieron siendo las mismas personas. Sí, había ocasiones en que Dios dictaba, por ejemplo, los 10 mandamientos, Dios dictó, pero inspirar es que ellos conservaron su propio estilo. Ellos seguían siendo las mismas personas. Fíjense, mis hermanos, respirada por Dios. Imagínense, cuando hablamos, si no es con aire no podemos respirar. Perdón, si no es con aire no podemos respirar. Lo que quiero decir es, si no es con aire no podemos hablar. ¿Verdad que sí? O sea, cuando estos profetas hablaban, inspirados por Dios, es como si Dios estuviera respirando a través de ellos. Quédese sin aire y usted no va a poder hablar, se lo aseguro. Entonces, es más o menos para que tengamos una idea, ¿verdad? De qué es el término inspiración, un poquito más aterrizado. Entonces, por eso es que allá en Timoteo, Pablo enfatiza en 2 Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, lo afirma. Pedro explica el proceso también, como leímos anteriormente, entendiendo primero esto. El propio Pedro estaba diciendo esto. El propio Pedro, que estaba siendo inspirado por Dios, él decía, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por ese medio, la palabra de Dios fue protegida. Óigame bien, mis hermanos. Hemos hablado de que aproximadamente 1500 años, en todos esos años, de manera soberana, de manera providencial, Dios protegió su palabra de error humano. Fíjense qué cosa, el hombre es en realidad pecador y realmente es una persona que puede cometer error porque está en él. Sin embargo, Dios protegió su palabra. Es tan así, mis hermanos, que aún los propios escritores,
como en el caso de Pablo, dijo que si aún un ángel viene y declara otro evangelio diferente al que yo he escrito, sea anatema. O aún yo mismo, decía Pablo. Porque ellos sabían sus limitaciones, ellos sabían que eran pecadores. Entonces, mis hermanos, nunca crea por ahí que la Biblia contiene errores. Quizás pudiera ser errores de redacción, ¿verdad? Por ejemplo, por eso existen varias versiones que al final le voy a mostrar algo que tenga mucho cuidado con las versiones, ¿verdad? Entonces, usted puede estar segura, mi hermano, mi hermana, que no tiene error. Si usted no puede en un momento determinado, si le muestran algo por ahí, demostrar que eso no es un error. Si usted no puede demostrarlo en el momento, no quiere decir que realmente es así que tiene un error. Mejor resérvese la respuesta y no ceda. Y después entonces se acerca al pastor, se acerca a cualquier líder, ¿verdad que sí? Muéstrame que me mostraron esto, de que una contradicción que tiene aquí la Biblia. ¿Qué tú me dices de eso? Y usted verá que no hay ningún error, sino que todo es apariencia. Todo está sustentado. Entonces, mis hermanos, fue libre de error humano en su registro original por el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18. Dice la palabra de Dios allí: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, Dios no iba a transmitir error. Esos profetas iban a escribir exactamente lo que Dios le iba a mandar. ¿Verdad que sí? Entonces, una sección, por ejemplo, de Zacarías 7:12, lo describe con claridad. Vamos a ir a Zacarías 7:12. Zacarías 7:12, mis hermanos. Disculpe que vaya rapidito. Es para aprovechar el tiempo. Dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahí en Zacarías podemos ver que la ley, las palabras de Jehová de los ejércitos, las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. O sea, ese ministerio del Espíritu Santo se extendió tanto a la parte, o sea, a las palabras, como al todo en los escritos originales. Vamos también a leer 2 de Pedro 3:15 y 16. Dice la palabra de Dios allí: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y oiga lo que dice el 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, no es que la Biblia tiene errores, es que ponen y tuercen la palabra de Dios los indoctos e inconstantes. Pero Dios preservó su palabra sin errores. A lo largo de los siglos se tomaron 3 principios ampliamente reconocidos para certificar estos escritos que venían como resultado de la revelación e inspiración divina. En primer lugar, el escrito tenía que tener un profeta o apóstol reconocido como su autor, o uno asociado con ellos, como es el caso de Marcos, de Lucas, ¿verdad?, de Santiago, de Judas. En segundo lugar, el escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir las escrituras previamente reveladas. Ese es otro principio que se tomó en cuenta para la colección de los libros que tenemos hoy. Y en tercer lugar, el escrito necesitaba de un consenso general por parte de la iglesia, que era muy importante, mis hermanos, la opinión de la iglesia, de los padres de la iglesia. Tenían que testificar como un libro inspirado. De esta manera, cuando varios concilios se reunieron en la historia de la iglesia para considerar el canon, no votaron por la canonicidad de un libro, sino que más bien reconocieron después del hecho lo que Dios ya había escrito. Con respecto al Antiguo Testamento, para el tiempo de Cristo, todo el Antiguo Testamento había sido escrito y aceptado por la comunidad judía, ya para el tiempo de Cristo. Entonces,
El último libro, Malaquías, había sido terminado alrededor del 430 a.C., ¿verdad? Como lo vemos en lo que es la inspiración. Pasando de la inspiración, vamos a ver ahora las historias de Cristo y sus primeros discípulos. Jesús y la mayoría de sus seguidores eran judíos y utilizaron y citaron las escrituras judías. Entonces, después de que Jesús murió y resucitó alrededor del año 30 después de Cristo, las historias acerca de Jesús, así como sus enseñanzas, fueron transmitidas de manera oral. No fue hasta alrededor del año 65 después de Cristo que estas historias y enseñanzas comenzaron a ser recopiladas y puestas por escrito en los libros conocidos como los Evangelios, que constituyen aproximadamente la mitad de lo que los cristianos llaman el Nuevo Testamento. Sin embargo, los primeros escritos del Nuevo Testamento son probablemente algunas de las cartas que el apóstol Pablo escribió a los grupos de seguidores de Jesús que estaban dispersos en todo el Imperio Romano. Entonces, la primera de estas cartas, según los historiadores, es seguramente, quizás, Primera de Tesalonicenses, que puede remontarse a una fecha tan antigua como el año 50 después de Cristo. Entonces, otros escritos del Nuevo Testamento fueron escritos en el siglo I o en los primeros años del siglo II. Así que, mis hermanos, a menudo los libros y cartas se transmitían y leían por separado por casi 300 años, o sea, del 100 al 400. Entonces, los líderes y los consejos de las iglesias primitivas argumentaron acerca de los cuales libros deberían ser considerados sagrados y ser tratados con el mismo respeto dado a las escrituras judías. Entonces, en cuanto a la traducción de la Biblia, cuando los libros del Nuevo Testamento fueron escritos, el idioma griego era el idioma hablado por la mayoría de las personas del mundo mediterráneo. Recordemos, mis hermanos, que Israel no era nación todavía. Siempre estaba bajo el yugo de otra nación extranjera o de otra nación más poderosa. Y entonces la lengua que hablaba esa nación era también la que tenía que hablar los judíos, aunque nunca perdieron su originalidad. Y es por eso que ya en la década de los 60, es que ya se establece nuevamente el Estado judío. Entonces, los idiomas locales se estaban volviendo populares de nuevo, especialmente en las iglesias locales, y de ahí se siguió traduciendo a otro idioma como el latín. Entonces, el proceso de traducción de la Biblia continúa aún hoy. Y cuando se habla de traducción, es que todavía, mis hermanos, hay idiomas en que se necesita todavía la traducción de la palabra del Señor. Hay idiomas, hay dialectos en que todavía se tiene que traducir la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde se traduce la palabra de Dios? ¿De dónde debiera traducirse la palabra de Dios, mejor dicho? Es desde los escritos originales. Ahora, no estoy diciendo, mis hermanos, que lo que escribió Pablo, ¿verdad?, es el documento que usted vio aquí. No. Cuando se iban deteriorando, ¿qué era lo que pasaba? Precisamente los escribas iban entonces copiándolo en un material nuevo, pero sin error. ¿De acuerdo, mis hermanos? Sin error desde el punto de vista de la inspiración. Tenían que irse copilando porque el material se deterioraba, se envejecía. Entonces tenía que copiarlo a un material nuevo, pero con la base del que fue escrito anteriormente. Y así es que se ha preservado. Entonces las traducciones tienen que irse al original para hacer una traducción fidedigna realmente. Y conservar el mismo espíritu y estilo de la palabra del Señor, el mismo tema. Entonces, el proceso de traducción todavía se sigue escribiendo. Inclusive, por aquí tengo un dato de que la Biblia se ha traducido ya, no lo encuentro, ya lo encontraré por ahí, a más de 2.500 idiomas. Más de 2.000 idiomas se ha traducido la Biblia. No hay 2.000 idiomas en el mundo, hay más. Y dialectos. Se necesita todavía seguir llevando la palabra del Señor a esas lenguas que son difíciles. Ahora, ¿cómo entender la Biblia? La Biblia es un libro muy antiguo y a la vez actualizado. ¿De acuerdo, mis hermanos? Muchas personas están diciendo por ahí, que es un libro viejo, es un libro que se escribió qué sé yo cuántos miles de años atrás, pero está actualizado.
Alguien dijo una vez, no sé qué historiador fue que dijo, no recuerdo, que si a él lo encierran en una habitación durante 20 años y solamente lo dejan con la Biblia adentro, cuando salga de esa habitación o de ese lugar, va a estar tan actualizado como el que más, porque la Biblia es actualizada. Entonces, ha llegado a nosotros gracias a muchos hombres y mujeres que han trabajado arduamente para copiar, estudiar los manuscritos, examinar importantes artefactos y ruinas antiguas y traducir textos antiguos a lenguas modernas. Su dedicación ha ayudado a mantener viva la historia del pueblo de Dios. Por eso, mis hermanos, no permitamos ni siquiera a nuestros hijos que tiren la palabra del Señor por ahí y que jueguen y que se pongan a jugar con ella y a doblarla así y a esto. No. No es que adoramos al libro de físico. No quiero decir que adoramos al libro físico, pero sino que la honramos por ser palabra del Señor. Entonces, seamos propiciadores del cuidado de la palabra del Señor, aún en nuestras casas. Entonces, para entender la Biblia correctamente, es esencial tener el Espíritu Santo. Vamos a 2 Corintios 2:14, que es una porción que nosotros conocemos. Para entenderla, por si acaso alguna persona viene por ahí queriéndole confundir a usted, tiene que tener el Espíritu Santo. 2 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios allí. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. 1 Corintios 2:14. Por el espíritu natural no percibe por el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tiene que tener el Espíritu Santo y luego comprender el flujo de la historia desde la creación hasta la consumación. También es crucial mantener en mente el tema unificador de las Escrituras. Hay un Dios, la Biblia tiene un creador, es un libro, tiene un plan de gracia registrado desde el inicio que pasa desde la ejecución hasta la consumación. La Biblia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo escogido para alabanza de su gloria. Más o menos un panorama de la palabra del Señor sería el siguiente, muy resumido desde luego. Sería la revelación de la persona de Dios, la revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia, la revelación de la bendición divina por la fe y la obediencia, la revelación del Señor Salvador y el sacrificio por el pecado, y la revelación del reino y la gloria del Señor y Salvador. Ahora vamos a ver, mis hermanos, algunas también declaraciones que las Escrituras hacen de ellas mismas. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la palabra del Señor. Creo que fue uno de los hermanos que dijo, ¿usted quiere que la Biblia le hable? Que Dios le hable, léala mucho. ¿Cuál fue? Raulín dijo esa frase. Tome la Biblia, mis hermanos, y deje que le hable por sí mismo, porque es Dios que le va a hablar. Entonces, más de 2000 veces en el Antiguo Testamento tan solo, la Biblia afirma que Dios habló lo que está escrito. Más de 2000 veces solamente en el Antiguo Testamento. Dios afirma que Dios habló lo que está escrito en sus páginas. Desde el principio, por ejemplo, vamos a ir a Génesis 1:3. Desde el principio, desde el propio libro de Génesis, el primer libro de la palabra de Dios, vamos a verlo, que dice, y dijo Dios, intervino Dios, dijo Dios, ¿verdad? ¿Qué cosa? Sea la luz y fue la luz. Estamos hablando, ¿verdad?, del Antiguo Testamento hasta el Malaquías 4:3, ¿verdad? Hasta Malaquías. O sea, estamos hablando desde el primer libro, de los primeros versículos, hasta el último libro del Antiguo Testamento, de los últimos versículos que dice la palabra del Señor allí, en Malaquías 4:3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, solamente hemos visto dos de más de 2000 veces que el Antiguo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento, afirma que Dios habló lo que está escrito.
O sea que cuando abrimos la palabra del Señor, Dios nos está hablando. Ahora, ¿qué pasa cuando yo leo y como que no siento nada? No siento que Dios me está hablando. Bueno, ríndase a él en oración y pídele que le hable, que Dios le va a hablar. De eso yo estoy seguro. El problema no es de Dios, el problema es de nosotros. ¿De acuerdo, mis hermanos? Dios siempre quiere hablarnos. Recuérdense, como dijimos anteriormente, Él tomó la iniciativa de hablarnos. Entonces, Dios siempre quiere hablarnos. Entonces, mis hermanos, y continuamente a lo largo del Antiguo Testamento, eso es lo que afirman las Escrituras. Entonces, la frase, la palabra de Dios, ocurre más de 40 veces en el Nuevo Testamento también. Es equiparada con el Antiguo Testamento. Es lo que Jesús predicó. Fue el mensaje que los apóstoles enseñaron. Vamos a verlo, mis hermanos. Es lo que Jesús predicó. Vamos a ir a Lucas. Vamos a tomar unos minutos porque es importante estos versículos. La palabra del Señor es lo que Jesús predicó. Dice Lucas 5:1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Ve, Jesús hablaba la palabra de Dios. Por eso es que no estamos de acuerdo, mis hermanos, que cuando un predicador de la palabra de Dios se para supuestamente a predicar la palabra de Dios, termina predicando sus experiencias y no la palabra de Dios, que es lo que el pueblo de Dios necesita escuchar, no su experiencia. Uno puede dar un testimonio, pero al final dar la gloria a Dios. Y mis hermanos, seguimos. Jesús predicó la palabra de Dios. Fue un mensaje que los apóstoles enseñaron. Hechos 4:31. Vamos a ir allá. Hechos 4:31. Dice la palabra de Dios allí. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con miedo la palabra de Dios. Dice ahí, con denuedo la palabra del Señor. Una indicación, mis hermanos, que usted está lleno del Espíritu Santo es cuando usted habla la palabra del Señor con denuedo. Entonces, los apóstoles le hicieron también, ¿verdad? Y vamos a seguir con otro versículo. Fue la palabra que los samaritanos recibieron. Hechos 8:14 también nos habla allí de esto. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Si Jesús habló la palabra del Señor, si los apóstoles hablaron la palabra del Señor, ¿qué debemos de hacer nosotros también hoy en día? Hablar la palabra de Dios. Esa es la que tiene el poder, no es nuestras palabras. Y mis hermanos, los Salmos 19 y 119, miren, eso es, el Salmo 19 es como un templo de la palabra del Señor. Tremendo. Creo que el hermano Michael se aprendió en una ocasión el Salmo 119. ¡Qué bendición! Junto con Proverbios hacen afirmaciones poderosas de la palabra de Dios que la apartan de cualquier otra instrucción religiosa que se ha llegado a conocer en la historia de la humanidad. La Biblia afirma que tiene autoridad espiritual definitiva en doctrina, reprensión, corrección e instrucción en justicia, porque representa la palabra inspirada de Dios Todopoderoso. Según lo dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Es la autoridad espiritual definitiva. O sea, mis hermanos, si un hermano, si el pastor, si alguien me llama a mí por la palabra del Señor, aplicándola correctamente a algo que yo estoy haciendo, a una debilidad, algún pecado, lo que sea, ¿qué yo tengo que hacer? Poner atención y obedecer, porque no es el hermano, es la palabra de Dios que tiene que actuar en nosotros. Entonces, valore eso cada vez que un hermano va a usted o el pastor con la palabra del Señor, aunque sea visitarle, porque es la palabra de Dios revelada la que tiene el poder, la que tiene la corrección, la que tiene la justicia, la que tiene la autoridad definitiva. Palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, las Escrituras afirman su eficiencia, su suficiencia espiritual a tal grado que aseguran ser exclusivas para sus enseñanzas. La palabra de Dios es exclusiva. No es de que el Corán ni otros libros por ahí. Es palabra del Señor. Entonces, mire lo que dice Isaías 55:11. Dice allí la palabra del Señor.
así será mi palabra que sale de mi boca. Bendito sea el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es palabra de Dios. Bendito sea el Señor cuando se predica la palabra del Señor, cuando nuestras acciones, cuando las acciones de una iglesia están basadas en la palabra de Dios. Valoremos eso. Eso no se está viendo casi ya. Aún en muchas iglesias bautistas, no es el nombre que hace la iglesia, es la palabra de Dios que hace la iglesia y a la persona. No nos confundamos. A veces valoramos más el nombre que lo que se predica. Y eso es falso. La palabra del Señor es la que tiene autoridad final. Ni siquiera son los pastores que tienen la autoridad final. Es palabra del Señor. Tristemente escuché que supuestamente un pastor dijo, porque le quiso decir algo a otra persona que está al frente de un ministerio, tratando de hacer la cosa bien según la palabra del Señor, y tuvo que decirle, humanamente hablando, como si estuviéramos hablando de una empresa, espérate, no vaya así tan qué sé yo qué, no vaya tan rápido, qué sé yo cuándo. Pero ¿qué es lo que me están hablando? Es palabra del Señor que necesita. Si ofenda, si se ofendió, cuando los discípulos se ofendieron por la palabra del Señor, el propio Jesús se ofendió. Pero si hace algo la palabra del Señor, es que edifica nuestras vidas, trabaja, nos cambia, nos mueve. Eso es palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, seguimos adelante. Vamos, mis hermanos, sobre cualquier otra cosa, las Escrituras son la revelación personal de Dios. Él se revela a sí mismo como Dios, como el Dios soberano del universo, quien ha determinado hacer al hombre y a darse a conocer a sí mismo. Una y otra vez las Escrituras tratan con el asunto del pecado del hombre. El que lleva al juicio de Dios, el pecado lleva al juicio de Dios. Relato tras relatos en las Escrituras se muestran los efectos mortales, tanto en el ámbito temporal como eterno, que el hombre enfrenta por violar la norma de Dios. Igualmente, las Escrituras también repetidamente promueven también recompensas maravillosas, tanto en el ámbito temporal como eterno, que reciben personas que confían en Dios y buscan obedecerlo. En el Nuevo Testamento, el Señor Salvador vino y de hecho proveyó el sacrificio prometido por el pecado en la cruz, habiendo cumplido toda justicia por su vida perfecta. Él cumplió la justicia por su muerte y también resucitó derrotando a la muerte también. Entonces, de esta manera Dios mismo expió por el pecado a un costo demasiado grande para que la mente humana lo comprendiera. La Biblia no espera que sus lectores especulen en referencia a cómo es que estas cualidades divinas fueron transferidas de Dios a su palabra, sino que más bien se adelanta a las preguntas con respuestas convincentes. Mis hermanos, déjeme decirle algo. Usted, que es creyente, tiene el Espíritu Santo, sabe más de Biblia que cualquier profesor o intelectual de la Universidad de Harvard o de la China o de la nube que quiera venir o de la luna o de Marte, donde sea. Usted sabe más palabra de Dios que ellos, porque usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, no es asunto intelectual, es asunto de Dios, de su Espíritu. Toda generación de escépticos ha atacado las afirmaciones que la Biblia hace de sí misma, pero las propias explicaciones y respuestas de la palabra de Dios han sido más suficientes que el resto. Y mis hermanos, el Antiguo Testamento de la época de Cristo se conforma al que ha sido usado a lo largo de los siglos, sino que contenían también, ese Antiguo Testamento contenía los libros apócrifos. Dichos libros no son inspirados y son falsos. Este grupo de 14 escritos no genuinos fueron escritos después de Malaquías y añadidos al Antiguo Testamento alrededor del año 200 a 150 a.C. en la traducción griega del Nuevo Testamento hebreo llamada la Septuaginta.
Tales libros, mis hermanos, los apócrifos, aparecen hasta hoy día en algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia de los católicos. Porque, mis hermanos, Dios cerró su revelación como 400 años en Malaquías. No había revelación de Dios. Entonces, esos libros apócrifos sí son libros de historia. Óigame bien la diferencia, ¿de acuerdo? Sí son libros de historias. Escritores que escribieron lo que imaginaron o lo que vieron, pero no llevaban el sello de la inspiración del Señor. ¿De acuerdo? O sea, sí se narran ahí, por ejemplo, la guerra de los macabeos contra los que lo estaban gobernando, y se narran ahí muchísimas cosas, pero así como muchas cosas de alucinaciones y cosas extrañas. Ahora, ¿qué no tienen? El sello de la inspiración de Dios, que Dios comenzó entonces a revelarse otra vez a través de Juan. Entonces, mis hermanos, no obstante, ni un pasaje de los libros apócrifos es citado por algún escritor del Nuevo Testamento. Ni un solo. Ni Jesús afirmó a alguno de ellos, conforme él conocía el canon del Nuevo Testamento de su época, porque Jesús conocía la palabra del Señor. ¿Usted no se recuerda qué hacía él cuando tenía 12 años? Estuvo en el templo preguntando y respondiendo a los doctores de la ley. Y ellos se admiraban porque Jesús conocía el canon, conocía el Antiguo Testamento. Y ninguno de las expresiones de Jesús, ninguna referencia de Jesús hace alusión a los libros apócrifos. Por ejemplo, vamos a Lucas 24:27. Dice allí la palabra del Señor: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Conocía el Antiguo Testamento Jesús. Pero también el 44, ¿qué dice? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bendito sea el Señor. Conocimiento total, pero él no refirió ni un solo versículo de los apócrifos. Es un buen argumento para decir que son falsos. Entonces, mis hermanos, ya vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a pedir, por favor, le voy a presentar un video, mis hermanos. No sé si ya ustedes, un video que me compartieron, no sé si ustedes lo han visto en redes sociales. Después del video, entonces leo un versículo y concluyo. Pongan mucha atención a lo que esta autoridad, ¿verdad? Este siervo del Señor dice. Que Michael me dijo algunas cosas, inclusive que está sufriendo persecución por causa de la verdad. Oiga lo que este hombre de Dios dice. Muerte de esas naciones y de esas culturas como están. Cuando nosotros hemos conseguido reducir la población, controlar la economía, acabar con las culturas nacionales, lo que tenemos es un inmenso rebaño. Y para llegar ahí, nosotros, me estoy refiriendo a los globalistas, nosotros tenemos que acabar con 3 obstáculos que son muy importantes. Uno son las culturas nacionales, otro es la familia, porque la familia es la única institución que sigue en pie. Cuando hay guerras, cuando hay revoluciones, cuando hay quiebras económicas, pueden caer gobiernos, pueden quebrar bancos, pero la familia es un elemento de protección de los individuos. Tenemos que acabar con ese elemento de protección y, por supuesto, vamos a acabar con el cristianismo bíblico, porque el cristianismo bíblico no comparte esta visión de persecución de la vida, de persecución de la familia, de acabar con las libertades, y es un obstáculo que tenemos que acabar con él. ¿Cómo acabamos con el cristianismo bíblico? Que es la gran pregunta. ¿Qué hacemos para quitarnos este obstáculo de en medio? Bueno, lo vamos a hacer a través de varios caminos. Algunos son recientes, otros son más antiguos. Uno de esos caminos es impulsar la agenda ecuménica. Es decir, vamos a diluir, a disolver, a hacer que desaparezca todo lo que es el elemento bíblico de ese cristianismo. Y lo vamos a sustituir por llamamientos a la unidad, a sentirnos todos bien los unos al lado de los otros, a querernos mucho, etcétera, etcétera. Otro de los mecanismos es infiltrar las editoriales, los seminarios,
con mensajes que son partidarios de la agenda globalista. Y en ese sentido es obvio que en estos momentos, por supuesto, ya hay manuales que se enseñan en seminarios, ya hay profesores en seminarios, ya hay editoriales evangélicas que están publicando materiales de este tipo. Por ejemplo, y es un libro especialmente escandaloso, El Evangelio de los Marginados, que es un libro que publicó la editorial CLIE, que ha sido durante décadas una editorial evangélica conservadora, es un comentario homosexual al Nuevo Testamento. Y en ese libro, publicado por CLIE, la gente que lo lea se va a enterar de que el criado del centurión era el amante del centurión, y cuando Jesús curó al criado del centurión estaba bendiciendo las relaciones homosexuales. Ya lo escuché eso, doctor. En ese mismo libro se va a encontrar que se afirma de la manera más blasfema y grosera que Juan el Evangelista era el amante de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que este es otro de los elementos. Y finalmente, el último elemento es ir avanzando hacia una Biblia ecuménica en la cual, en un momento determinado, se hayan borrado las enseñanzas contrarias a la ideología de género. Alguno dirá, ¿esto es imposible? No, esto es real. Ya existen Biblias que son incluso Biblias de estudio gay, donde se niegan los pasajes en que la Biblia señala que las prácticas homosexuales son incorrectas, y ya estamos llegando a Biblias donde, por ejemplo, desaparece el aborto. La Biblia Laísha, que es una Biblia que publicaron las sociedades bíblicas argentinas hace unos años, se presentó como una Biblia que era aceptable para las mujeres, era una Biblia inclusiva y era una Biblia además donde se quitaban los elementos patriarcales. En esa Biblia, cuya directora es una mujer que defiende el aborto públicamente, han desaparecido las referencias al aborto. Uno puede buscar a lo largo de esa Biblia que no va a encontrar textos donde se muestren referencias contrarias al aborto. Y como esa Biblia se supone que también es antipatriarcal, ha decidido borrar palabras que supuestamente son machistas, como la palabra padre. Entonces, claro, no han podido suprimir padre del Padre Nuestro, porque sería ridículo, pero, por ejemplo, en la parábola del hombre rico y Lázaro, cuando el hombre rico está en tormentos en el Hades y se dirige a Abraham, Padre Abraham ha sido sustituido por antepasado mío Abraham. Es decir, la palabra padre resultaba una palabra no aceptable porque es patriarcal, porque no es inclusiva. Todo esto marca algunos de los aspectos de infiltración en las iglesias evangélicas para reconducirlas hacia lo que sería la agenda global. Tremendo. Vamos a ir a Apocalipsis y con eso terminamos. Apocalipsis 22. Voy a leer desde el 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Oh, Señor, ayúdanos a estar pendiente a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Guárdanos, Señor, Padre Celestial, y ayúdanos a seguirla proclamando tal cual ella es. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.